Buenas tardes. Ante todo quiero darles las gracias por participar de este primer Congreso Nacional que con mucho esfuerzo hemos organizado para intentar de dar luz a un problema de que quienes tienen la posibilidad de solucionarlo se esconden bajo la alfombra como cualquiera esconde la basura. Quisiera hacer una breve explicación en cuanto a los conceptos que nuestra asociación distingue. Cuando hablamos de menor, hablamos de un término jurídico utilizado por las administraciones y que la mente de la comunidad la asocia como un término conflictivo, como una familia problemática, por algo será que es un menor, y despersonaliza a la persona, sustantiva el sujeto. Niño, cuando decimos niño, este término ya nos dulcifica un poco el pensamiento. Los niños son los niños del vecino, los que juegan en la vereda, los que son los compañeros de mi hijo del colegio, pero no son mis niños. Cuando hablamos de hijos, hablamos de la expresión del amor. Por eso, todo el sacrificio es poco, pero nunca asociamos que ese niño, nuestro hijo, también es un menor. Un menor también es un niño y también es un hijo. Y detrás de cada familia no hay un caso, hay un conflicto de vulnerabilidad, de desconocimiento, de pocas habilidades para la resolución de problemas, de dificultades económicas, pero en muy pocos casos hay falta de amor. Hasta cuando se les abandona, generalmente es un acto de amor. Los padres tenemos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿estaré obrando bien? ¿Será correcta esta respuesta? Debí decir no cuando dije sí o al revés. Y todas estas y muchas más reflexiones que nos hacemos son porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pedimos consejos, opiniones, buscamos información y vamos modificando de acuerdo a lo que creemos que es mejor para ellos, con normas rígidas y algunas un poco más flexibles. Pero a veces, cuando pedimos opinión, muchos profesionales se sienten con el derecho y las atribuciones de dirigir nuestra vida y la de nuestros hijos. Y ya pasan a ser menores, y un conjunto de personas que no nos conocen deciden cómo debe ser nuestra casa, qué debemos tener en la nevera, que no puede haber animales, y si no vivimos a su gusto, somos poco colaboradores, y por el bien superior del menor declaran el desamparo, que no es otra cosa que la expropiación de nuestro hijo. Ellos no se cuestionan si obran bien o obran mal, y desde su pedestal digitaron nuestro dolor. Rompieron las familias. Nuestro hijo, ese menor, ya no tiene derecho a vivir con sus padres. Ya no tiene tíos, no tiene primos y muchas veces ni siquiera abuelos. Todo lo que malamente para algunos profesionales cobijaba a ese hijo dentro de una estructura familiar contenida por emociones y sentimientos, desaparece con la palabra desamparo, cuando paradójicamente es en una institución o con suerte en alguna familia extraña donde ese niño, ese hijo ahora menor, se siente realmente desamparado. Por eso estamos aquí, para poner nuestro granito de arena, para que la sociedad entienda que no siempre por algo ha sido, para que los profesionales humanicen sus decisiones y para que las administraciones pongan recursos suficientes para dar herramientas a las familias en una condición de equidad y colaboración, para evitar el tan temido desamparo, para que los políticos salgan de su zona de confort y escuchen a las familias vulnerables, no que se acerquen cada 4 años y creen leyes más injustas que leyes más justas que empoderen a las familias. Y si a pesar de todos los esfuerzos reales, no los que se garratean en un papel, no pueden estar esos niños con su familia nuclear, siempre existirá un familiar que intentará recoger el guante, como se hacía antes, cuando no éramos tan ilustrados. Ahora pasaré a presentarles a nuestra mesa, que es excelente. Aquí tenemos a Tony Jiménez Mazana, psicólogo, educador social, mediador, lo tengo que tener
escrito porque tiene tantos títulos que no puedo, Mediador familiar, nacido en Barcelona y mallorquí de corazón. Muchos años de experiencia como perito psicólogo, especialmente en casos de familia, entre los que nos ocupan a nosotros. Una legislatura en experiencia política en el Parlamento Balear y pacífica actividad profesional tanto en el ámbito social como clínico y empresarial. Tenemos a Elena, aquí. María Elena Crespo Arce, licenciada en Derecho, en el Grupo Experimental de la Universidad Complutense de Madrid de junio de 1993. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED en junio del 2004. Doctorando, investigadora, diplomada en Derecho de Familia y Sucesiones, magistrado suplente desde el año 2004 en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Quiero aclarar que ella está aquí como jurista y como investigadora. ¿Vale? Tenemos a Amparo. Amparo Muñiz Arce, licenciada en Derecho en el año 89, máster en Mediación en el año 2009, abogada en ejercicio y mediadora. Tiene ámbitos de actuación profesional, familiar, educativo y sociocomunitario. Fundadora y presidenta de la Asociación Victoria con Corazón, atención integral a familias y a menores, entidad sin ánimo de lucro desde donde ofrece y promueve, a través de una intervención multidisciplinar, el acompañamiento y apoyo psicoemocional, socioeducativo y legal a familias, niños y adolescentes y a personas en situación de dificultad. Y la niña, Ana María Sánchez. Álvarez Sánchez. Ana María es psicóloga, es la que me sostiene muchas veces cuando me caigo. Ana María es psicóloga, general, es sanitaria, es formadora, es terapeuta y es directora del Centro de Psicología y Escuela de Formación CIDES. Así que creo haber hecho las presentaciones. Si me olvido algo lo dicen ustedes. Bueno, Pepe es todo un personaje. Yo creo que a Pepe lo conoce todo el mundo. No necesita mucha presentación. Pepe es el señor José Maldonado, que es el presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano. Y será quien ofrezca el cierre informando todas las actividades que se hacen desde la Fiscalía, que se ha hecho desde la Fiscalía, ¿vale? No, perdón, para la Fiscalía, no desde. Vale. Ahora, si te sientas aquí, Pepe, vale, ya te pongo. Muy bien, un aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con las primeras intervenciones. La primera la realizará Ana María Álvarez Sánchez, que como os ha comentado muy bien Livia, es psicóloga. Ella va a hablar del dolor silenciado del menor tutelado, este es el título de su intervención, y dará un repaso a los efectos que tiene directamente en los menores las situaciones de desamparo que se están produciendo y refiero directamente a la Buenas tardes. La charla, de verdad, desde el plano más emocional, que es como a mí me caló y como me llegué a enterar de todo lo que estaba ocurriendo. Quiero dedicárselo fundamentalmente a todos aquellos niños que a día de hoy no están con sus familias, que están en centros de acogida, con familias de acogida que no son la suya, y que están y han perdido muchos años de su vida desarraigados de la madre, del padre, de las abuelas, de los hermanos muchas veces, y sufriendo un calvario que evidentemente solamente las familias que lo estáis viviendo sabéis lo que supone.
El sufrimiento de los niños una vez que han pasado por este proceso, que lo comentaré más adelante, es terrible. Realmente yo creo que es lo más horroroso que puede pasar un niño, que es arrancarle de la estructura familiar. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios que avalan la necesidad de que los niños convivan y se críen junto a su familia. A su madre, fundamentalmente en primera instancia, a su padre y luego a toda la familia consanguínea que hace que ellos, o que le den sentido, tanto en su identidad, en su afectividad, como en su seguridad natural. Pues esto está siendo absolutamente, se está atentando contra esta realidad por parte del servicio que se supone que debería ayudar a que esto no ocurriera. Voy a empezar, además de tenerlos presentes a todos estos niños, que sé que están ahí, que están fuera de donde tendrían que estar, que es con sus familias. Voy a intentar leer, y eso sí que lo quiero leer porque es la forma en que yo conecté con esta realidad. Y como lo he escrito, y lo he escrito de corazón, y no quiero dejarme nada en el tintero, pues os lo voy a leer. Primero, ¿por qué lucho por esta causa? Pues porque tiene que ver con la infancia, que es el momento de la vida que más se necesita el apoyo, la protección, el cariño, el afecto, la seguridad, y que se lo podemos dar a nuestros hijos en primer lugar. Y después la sociedad debería estar pendiente de atender y de apoyar también a todos los niños, y como bien dijo Lidia, a cualquier niño que no sean los nuestros solamente. Y por todos estos niños es por lo que estamos aquí. Y tiene que ver con la vulnerabilidad que precisamente tienen los niños y con la necesidad real de que los niños sean protegidos y atendidos para evitarles el mayor sufrimiento posible. Esto lo deberían hacer los servicios sociales de protección a la infancia. Y esto es justamente lo contrario a lo que están haciendo en el momento actual. ¿De qué forma llego hasta aquí? Pues de forma casual conozco un primer caso donde una compañera mía, también psicóloga, estaba evaluando y haciendo seguimiento de un niño de 6 años en su colegio. Detecta indicadores de maltrato por parte del padre. Los padres estaban separados, la madre y la abuela materna habían informado de ello a los servicios sociales. No se estaba resolviendo nada. La madre tenía la custodia y convivían el niño, la madre y la abuela. Tenía una situación totalmente adaptativa y estable para el niño. La madre trabajaba, una abuela activa y con pensión propia, piso propio y un nivel cultural alto de la familia materna. La situación se agrava cuando informamos nosotras a los servicios sociales de que hay información suficiente para sospechar que el niño puede estar sufriendo abusos y maltrato por parte del padre. Y hay otras circunstancias para sospechar actos delictivos muy serios. Lo que no sabíamos nosotras como profesionales es que este niño ya tenía abierto un expediente de riesgo en servicios sociales. Un expediente que no se había comunicado a la madre, ni a la abuela, ni a la familia materna. Pero que el riesgo que se había considerado era hacia ella. Así, poco tiempo después de que nosotras informásemos a los servicios sociales de lo que la madre y la abuela podían intuir y por lo que pidieron ayuda a servicios sociales, en lugar de favorecer una investigación más profunda de la situación, lo que se produjo fue un acoso y derribo sobre la madre. La actitud del equipo de familia y servicios sociales lo que hizo fue cuestionar constantemente la salud psicológica de la madre, que es algo muy habitual que hacen, y aducir que el niño estaba en una situación de riesgo porque la madre era inestable. Yo conocía a la madre y es una persona absolutamente estable. Así, le exigieron una evaluación psicológica que garantizase su competencia parental, otra cosa que suelen hacer. Esta evaluación psicológica la hacen ellos. Evidentemente, lo que salió es que seguía siendo muy inestable y que además manipulaba al niño, otra cosa que suelen poner en todos los informes. Esto se da en prácticamente todos los expedientes de los niños tutelados. Se da y se pone lo mismo. Es casual, es muy casual que siempre ocurra lo mismo con todos los niños que pasan a ser tutelados por el Estado. Nunca hubo supervisión judicial, el informe de mi compañera se perdió, la entrevista que le hizo la policía a mi compañera también desapareció del expediente y aun habiendo un informe médico donde se hablaba de desgarro perianal en el niño, nunca se investiga la situación del padre. Nunca. Nunca se valora tampoco las
estabilidad psicológica ni su competencia parental. Solamente se evalúa y se valora la de la madre. En paralelo someten al niño a una tortura de interrogatorios, como hacen siempre también, por parte de los técnicos de la administración que están deshonrando nuestra profesión, mi profesión, para saber si realmente lo que decía era verdad. Todo ello con la presión y la coacción de estar presente el padre mientras esto se hacía, y en las instalaciones de servicios sociales con total opacidad, como siempre, y sin garantías en el proceso, sin ninguna supervisión y sin permitir acompañamiento a la madre o defensa jurídica del niño ni de ella. No se le informa a la madre de lo que está sucediendo, ella no entiende nada. Entra en indefensión e intenta luchar para que esto se resuelva. Tiene que contratar abogados que no le resuelven, que no le ayudan. Posiblemente también porque no saben cómo tienen que operar en aquel momento. Nadie le explica, nadie le dice por qué está pasando esto. Mi pregunta es, ¿en qué momento esta actuación tiene como fin amparar y proteger al niño? Si lo que parece más bien es que están buscando formas de justificar el desamparo. Y lo que es más insólito y por tanto más injustificable, se está dictando un desamparo hacia la parte de la familia, en este caso la madre y la abuela, que se supone que es la que tiene una situación de celo, cuidado, atención, preocupación y vínculo más adecuado para este niño. Que alguien me explique qué hay detrás de esto. Lo único que podemos decir o deducir es que se está contaminando el escenario, intencionadamente, buscando la forma de desacreditar a los familiares más vulnerables y dejar en desamparo real al niño, y así el Estado puede asumir su tutela. ¿Se puede estar hablando de prevaricación administrativa? A mí así me lo parece. En este caso, así ha sido. Un sistema público que en lugar de ayudar, daña, que en lugar de proteger, agrede. Los intereses que pueden estar detrás de esta circunstancia tienen que ser por fuerza espurios y aportar beneficios de algún tipo a la Administración y al Estado, porque es innegable que si no, no se puede entender esta barbaridad. En menos de un mes a la madre ya le habían abierto expediente de desamparo y le quitaban la tutela de su hijo. Se presenta la policía local con una trabajadora social a su casa y se llevan al niño a la fuerza, a gritos, a un centro de acogida durante 2 años. Durante este tiempo el niño sufre un deterioro notable, como es lógico. Yo me quiero imaginar la primera noche de un niño de 6 añitos durmiendo en un centro de acogida. No me lo quiero ni imaginar. Sufre un daño emocional profundo y un desajuste en su estado de ánimo desde el primer momento en que le han condicionado, exigiéndole que lo que él tiene que hacer es llevarse bien con su padre. La madre comienza a ver a este niño una vez al mes, luego 1 hora, supervisada, controlada. Eso sí, sin mucho contacto con el niño, no vaya a ser que el niño sienta a la madre y eso le pueda afectar. Luego 1 vez a la semana con supervisión y control en el centro. Le exigen que deje de hablar mal del padre del niño. A la abuela la acusan de instigadora. La abuela ve a su nieto 1 vez al mes, 1 hora. Terminan permitiendo que el niño vaya con la madre un fin de semana al mes. Recuerdo el primer fin de semana que el niño salió del centro de acogida. Yo acompañé a su madre. El niño estaba demacrado, hinchado. Tenía toda la sintomatología de un niño maltratado, lleno de miedo, con humor depresivo y sobreadaptado, posiblemente lleno de fármacos, los ansiolíticos que les dan nada más llegar al centro de acogida, para que no lloren, para que no expresen, para que no les molesten posiblemente. Ojos fríos y mirada perdida, claros síntomas de disociación, euforia por momentos y desrealización, síntomas claros de trauma. Un niño que salía de un encarcelamiento forzado donde había vivido la mayor alteración que puede vivir un niño, la ruptura de su lugar de seguridad y felicidad más importante, arrancarle de los brazos de su madre, llevarle de su casa, de su entorno seguro y afectivo, de su colegio, de sus amigos, sentir un shock emocional desgarrador, el abandono y la soledad más terrible. En aquel momento ya tenía 7 años e iba narrando todo el camino las ganas que tenía de volver a ver su casa, de estar en su habitación. Dudaba si se acordaría de cómo era su casita, decía. Reía, gritaba, se callaba, miraba por las ventanas del coche y decía: no conozco el camino, se me ha olvidado. De repente, llegando cerca de su casa, saltó de alegría. Ahora sí, mamá, dijo. Ahora podría ir solo andando hasta nuestra casa y no me perdería. Me desgarró el alma ver a un niño que había sido abandonado, agredido, maltratado y torturado por un sistema de protección fallido, por un grupo de técnicos que mostraron con su decisión y con su intervención absoluta insolvencia profesional, personal y humana,
cuando fueron capaces de tomar una decisión de este tipo sin limitarse y sin valorar la repercusión y el impacto tan terrible que sus decisiones arbitrarias y poco o nada fundamentadas y rigurosas causaron en este niño, destrozando el vínculo de seguridad vital y el arropamiento emocional y afectivo que tenía con su madre y con su abuela. Por otra parte, me causa estupor ver cómo un grupo de técnicos en el centro de acogida siguieron instigando, coaccionando y condicionando al niño con consignas para que se llevara bien con su padre y si quería volver y vivir con su madre, así tenía que ser. Finalmente, dentro de un mes sale este niño del centro de acogida y ya le van a dar el acogimiento permanente. ¿Y sabéis a quién se lo van a dar? Al padre. Por tanto, si tu niño tiene problemas, si sospechas que el niño está mal con su padre, si eres separada y tienes pocos apoyos, si eres una madre preocupada por tu hijo, que le estimulas y le atiendes, o eres una familia preocupada por tus hijos, y les atiendes de forma absoluta y pides ayuda a servicios sociales, puedes encontrarte con el panorama más aterrador que ninguna persona puede imaginarse. Nos dedicamos a intentar cubrir las necesidades y a la estabilidad del ser humano y veía la falta de conciencia y saber hacer por parte de estos técnicos que trabajan en la administración de infancia. Decidí investigar y me encontré que este no era un caso aislado, que es uno de más de miles de casos que están viviendo torturas similares, que estaban sometidos a desmanes e injusticias y abusos institucionales de este tipo. Muchas madres, familias y asociaciones llevaban tiempo denunciando la mala praxis y yo lo desconocía y lo fui conociendo. Y también las irregularidades que están causando tanto daño, destruyendo hogares y familias, enarbolando la bandera de la protección de la infancia. Es una auténtica vergüenza. Es un auténtico atentado al derecho esencial y natural de cualquier persona. Ahora no pienso parar de luchar y de exigir que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo está funcionando la administración de infancia y adolescencia y cómo la ley de protección de la infancia, junto con otros decretos ley que se han ido aprobando, está siendo absolutamente engañosa, dañina y perjudicial para los niños y los adolescentes. Están pervirtiendo la actuación de los técnicos que, lejos de proteger y atender la realidad infantil, la están destrozando. Esta es la realidad y es un caso, pero se puede hacer, se puede generalizar a muchísimos casos más. Quise leerlo porque realmente me imagino que los que habéis vivido esto sabéis que es así y los que lo conocéis también sabéis que es así. Desde el punto de vista de lo que sufre el niño tutelado, yo me quedo con dos áreas. El niño tutelado por malas decisiones administrativas, que son las que realmente estamos reunidos para ello, ¿no? Decisiones absolutamente irregulares, decisiones que lo que pretenden es buscar niños para tutelar y no resolver ni ayudar a las familias. Ni siquiera están buscando familias que tengan problemas, sino familias que son vulnerables, familias que tienen un perfil susceptible de no poder resolver o de no poder cuestionar sus medidas, que se someten. Y esos niños son los que van a terminar siendo tutelados por los servicios sociales, por el Estado. Yo creo que los técnicos que conforman los equipos no están preparados para atender. Están adoctrinados para ser absolutamente desapegados de la realidad de los niños y de la realidad de las familias y las personas a las que atienden. Yo creo que les enseñan a que tienen que tener esa frialdad y realmente no ven personas delante de ellos, sino que ven, no sé si... No sé lo que ven, pero evidentemente no están conectados con el dolor y con el problema que tienen delante. Está muy bien estudiado porque el expediente lo abre un técnico, después se pasa a otro, después se pasa a otro, se va ampliando ese expediente, siempre con información sesgada, con información, no digo si falsificada, pero sí adulterada, y con la finalidad de conseguir que el perfil del niño tenga un perfil de desamparo. Y no es cierto, y no es cierto. Lo que sí está claro es que la finalidad que tendrían que tener los técnicos, que es la de ayudar a cualquier persona
con necesidades ha dejado de existir. Ya no están haciendo eso, no ayudan. De hecho, a esas familias que posiblemente deberían estar atendiendo son a las que dejan en abandono absoluto, no atienden a esas familias y nos encontramos casos como los que vemos luego en la prensa de niños que han sido o asesinados, o han sido agredidos, o han sido maltratados por sus propios padres, porque son precisamente las familias que no les interesa atender y atienden más a aquellas familias vulnerables que son más susceptibles, que son más fáciles de acceder a ellas y poder empezar a abrir expedientes de este tipo. Conozco muchísimas y conozco muchas que, bueno, que cada vez me doy más cuenta que van ampliando el espectro. Empezaron con familias con precariedad económica o con situaciones con situaciones sobre todo de una baja situación económica o cultural. Pero ahora ya no se quedan solamente con ese tipo de familias. Ahora cualquier familia que pueda tener una situación de litigio conyugal, por ejemplo, entonces la madre sea una mujer maltratada y ya tiene una situación de vulnerabilidad personal, pues es fácil que ya tenga un motivo que aleguen para poder quitarle a los niños, porque realmente es una mujer incapaz de defender su propia posición personal y entonces tampoco puede defender a sus niños y entonces ya tienen ese argumento para poder acceder a ellos. En cualquier caso, esta es la gran alteración de este sistema, que ahora mismo han dejado de ayudar y de proteger y están buscando niños para tutelar y con intereses posiblemente que no son precisamente los que deberían, ¿no? Esta es un poco la situación. ¿Qué ocurre con el niño una vez que es tutelado? Pues que pasa a centros de acogida, pues como dije antes, donde no hay técnicos, donde no hay profesionales que ayuden, que apoyen a los niños, que realmente porque no interesa, porque una vez que el niño es tutelado lo que interesa simplemente es seguir buscando más niños tutelados. O sea, no hay interés para proteger a la infancia. Eso es lo que estoy observando, lo que estamos observando desde hace tiempo. Por lo tanto, en los centros de acogida lo que pretenden es guardar niños y suelen ser figuras o técnicos no preparados, no tienen ni idea de psicología emocional, infantil, no tienen ni idea de lo que significa el vínculo de apego, del vínculo afectivo, de cómo hay que cuidar intuitivamente a un niño con cariño, con atención, con cuidado. Se utiliza el castigo físico, se utiliza la coacción, los métodos coercitivos y evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que necesita un niño ni un adolescente. Por lo tanto, no solamente es el desgarro que se produce en un niño cuando le tutelan, sino también el que sufre cuando una vez es tutelado. Se les manda a familias de acogida que tampoco se hace una supervisión de cómo es esa familia de acogida, ni si les atienden bien, ni si les cuidan, ni se les dan tampoco una preparación adecuada a las familias de acogida. Con lo cual, la perversión del sistema está en que cuanto más niños tengamos, pues posiblemente más ingresos tenemos y posiblemente esto esté favoreciendo el que aumente más la población a la que vamos a dirigir nuestra búsqueda y captura de niños. Y esto es lo que hasta el momento está ocurriendo, como yo lo estoy viendo. Yo no sé si pasar un poco también la voz. Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo Amparo, como han dicho, y bueno, yo estoy encantada de estar en este foro, me parece importantísimo, porque me parece necesario que los profesionales, no solamente las familias afectadas, que ya lleváis, las que estáis aquí, muchos años luchando por esto, conociendo lo que sucede, porque lo habéis vivido en primera persona. Me parece importante que los profesionales, que también cada uno desde nuestra posición, desde nuestros lugares, desde nuestras provincias, estábamos también detectando lo que sucedía
y nos encontrábamos solos, porque en mi caso es que yo me sentía sola. Cuando yo me empecé a dar cuenta de esto y lo comentaba, pues nadie me daba crédito. Me sentía casi tan sola como las familias afectadas, que nadie les da crédito. Entonces, a mí me parece importante que profesionales ajenos a la afectación de una retirada de un hijo podamos apoyar y darles voz a las familias, porque de alguna manera todos los miembros de la sociedad que aún ponen en duda que se esté cometiendo esta barbaridad, pensando que las familias algo tendrán que ocultar, cuestionándolas. Muchas familias son, como ha dicho Ana, tienen escasa formación, tienen mucho dolor. Y cuando se expresan, lo hacen de una forma muy visceral, apasionada, llorando, gritando, insultando, a lo mejor no utilizando la mejor verborrea que puede tener a lo mejor un jurista. Se expresan como pueden. Y esto se aprovecha en perjuicio de esas familias para hacer valer que lo que dicen son bobadas, que están trastornadas y de alguna manera se alimenta al sistema con esa forma de expresar. Entonces, que otras personas que tengamos un poquito más de rigor a la hora de expresar, simplemente porque hemos estudiado y nada más, podamos ponerle voz a esas familias para decir lo que ellas dicen y que es verdad, y decirlo de otra manera, me parece necesario. Porque entonces, algunas personas que están poniendo en duda todo esto, empezarán tal vez a abrir los ojos, y por eso me parece fundamental que lo hagamos. Como os he dicho que yo estaba sola también, yo he sido también cuestionada por mis propios compañeros. Cuando yo veía estas injusticias y quería apasionarme para defender estas situaciones, porque si estudio Derecho para defender a las personas que encuentro en situación de indefensión. Yo he tenido cuestionamientos por parte de mis propios compañeros más adaptados al sistema, de idealista, de filósofa, de Santa Teresa de Calcuta, todas estas cosas. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es lo que debo hacer como letrada, que es defender a las personas cuando están en indefensión. Imaginaos la adaptación al sistema que tiene una gran parte de la población, que tachan a alguien que está defendiendo algo injusto y que quiere que se aplique justicia de idealista. Por supuesto, también he sido cuestionada por jueces en algún expediente, en algún asunto, cuando he visto alguna mala praxis por parte de la administración, una dilatación del procedimiento innecesaria, un procedimiento que tiene carácter preferente y que no obstante va lento y tedioso como todos los. Pero además la administración, que yo observo que va afinando, se ha convertido ya en una estratega jurídicamente hablando y maneja los procedimientos cual el mejor jurista. Y no lo hacen los juristas del servicio de protección, no. Es a instancia de los propios técnicos, que me sorprende. O sea, ellos toman ya estrategias para demorar y dilatar los procedimientos, tener a las familias aburridas y seguir rompiendo el vínculo, y que en definitiva el niño al final no vuelva porque ya no quiere o porque ya no puede, porque por el transcurso del tiempo se ha vinculado con otra familia. Cuando he hablado con jueces en este sentido, para hacerle ver, señoría, mire, es que esto me parece puede ser una estrategia procesal, me ha dicho, ¿y usted qué me va a decir a mí si es la abogada de la familia? Luego también el propio juez ha cuestionado que yo lo que quería era alertar sobre algo que era ciertamente injusto, procesalmente hablando, sin entrar en el fondo del asunto. Dios me libre a mí de hablar con un juez, salvo en sala, para cuestionar el fondo del asunto. Ni yo debo hacerlo, ni el juez lógicamente debe atenderme, porque no está la otra parte. Pero cuando hay una cuestión procesal, a veces se comenta a ver cómo se puede resolver dentro de la legalidad. Si me encuentro esa respuesta,
usted que me va a decir, están cuestionándome también que yo lo que intento es reivindicar la justicia y están pensando que yo estoy defendiendo los intereses de mis clientes pues porque son mis clientes y nada más. Por tanto, así sean mis clientes los más maltratadores de sus hijos y así no tengan mis clientes ninguna legitimidad para tener a sus hijos con ellos, yo los defendería. Hasta ese grado te llegan a cuestionar. Entonces, desde ahí es difícil, desde ahí es muy difícil que puedas hacer una defensa de manera adecuada por todo este cuestionamiento. Entonces, me gusta este foro porque aquí, que vengo, no estoy defendiendo a nadie concreto, tampoco estoy hablando con mis compañeros para animarlos a que se interesen un poquito más por estos temas, que ahora también explicaré por qué están tan denostados la figura de los abogados en estas intervenciones. Muchas veces tampoco es tanta responsabilidad suya, ahora explicaré un poquito por qué. Pero poderme ver en este foro donde no estoy defendiendo a nadie concretamente, me parece que de alguna forma elevo la voz para que se sepa que lo que digo es porque lo vengo observando, y lo vengo observando desde hace mucho tiempo. Y ya me parece necesario. Y estoy, por lo tanto, feliz de haber ido poquito a poco coincidiendo con profesionales de diferentes puntos de España, por esa confluencia de energías que se produce de vez en cuando se tiene que producir. Y finalmente, estamos aquí 3 personas de 3 ámbitos distintos, de 3 provincias distintas, que hemos coincidido, las 3 con el mismo sentir, y como aquí estamos 3, somos muchos más. Tenemos un grupo de personas que realmente ya están sensibilizadas con estos temas y se están dando cuenta y que no son familias afectadas. Y eso me parece importante haberlo logrado. Por eso me gusta estar aquí. Yo esto lo detecté en el año 2009 y fue también a raíz, a mí me encantan los niños, me apasionan los niños. Esté donde esté, si hay un niño, estoy con el niño más que con los adultos. Pues tomando un día un café, encontré a una mamá y a un niño en la misma cafetería. La mamá estaba hablando con el camarero y el niño estaba revoloteando por las mesas y era muy nervioso. Y era un día lectivo y era por la mañana. Entonces yo me acerqué a él y le digo, hola, y tal, y lo saludé, porque vi que era un niño que demostraba cierto sufrimiento, malestar. Su madre hablaba mucho con la persona de la barra. Y le dije, ¿qué tal? ¿No tienes cole? Y me dijo, sí, es que hoy no he ido, porque yo vengo de salud mental. Y digo, bueno, pues muy bien. Salud mental estaba coincidentemente al lado. Porque yo soy hiperactivo. Y digo, bueno, pues nada, estupendo. Entonces no has ido al cole. Bueno, pues mira qué suerte, porque te has librado. En ese momento su madre se giró y empezó a hablar conmigo con la misma verborrea que estaba utilizando con el camarero. Y entonces esta mujer, detecté que estaba desbordada emocionalmente. Y me empezó a contar del maltrato que había venido viviendo durante muchos años con su marido. Un maltrato grave. Y ella lo acusaba, era muy evidente que estaba muy desbordada, afectada. Entonces, claro, le pedí que callara porque el niño estaba al lado y le dije, mira, no, si te parece, no hables esto delante de él porque también se afecta. Por eso él revoloteaba, porque veía a su madre entrando en la espiral del sufrimiento y él quería llamar la atención de ella para cortarle esa verborrea. Eso era lo que estaba haciendo el niño, querer salir del sufrimiento que a él le causaba ver el sufrimiento de su madre. Entonces yo los invité a que vinieran a verme sin compromiso alguno y le dije que yo había creado un centro de atención a familias y a niños de manera integral, porque a mí lo legal se me quedaba corto. Yo veía que abordando a la familia solo desde lo legal yo no estaba ayudando a las familias, había más necesidades que se planteaban. Entonces yo concebí crear un equipo multidisciplinar, esto que ahora ya se hace tanto, con psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, para poder trabajar con las familias en su conjunto todas las necesidades. La problemática de los niños, los déficits que pudieran presentar consecuencias del conflicto de familia, que es el que ha arrastrado y el que ha generado casi todo esto. Y entonces los animé a que vinieran. Y ahí ya tomé un poco más de contacto con esta mamá y con este niño. Un vínculo importante. Bueno, pues se dio la circunstancia que me la encontré un día por la calle llorando de repente y llevaba una resolución que me enseñó. Y era una resolución de desamparo. Se la acababan de notificar. Entonces no
retiraban a los niños todavía en los colegios. En ese tiempo requerían a la familia para que entregase al niño al día siguiente, en fin, le daban un plazo para que por lo menos se despidiera, algo que ya tampoco hacen. Y ella me enseñó ese documento y yo le dije, bueno, pero tú tienes un abogado. Entonces tenía un abogado de oficio y se lo acaban de nombrar y el abogado prácticamente no había hecho nada. Entonces, como yo sí conocía la historia de ella, le dije que si quería que yo pudiera hablar con el compañero para poder ayudar. Cuando hablé con el compañero era del turno de oficio. Apenas había tenido contacto con ella. La había visto un momento. Al compañero le había llegado un expediente de película de miedo. El compañero lo que ve es un expediente con unos informes que si se lo lee, dice, madre mía, esto no tiene defensa posible. ¿Esto por dónde lo pillo yo? Esta mujer está como una cabra. Si además la señora, cuando llega a la sesión, no se expresa adecuadamente, va atropellada, asustada, en pánico, ¿cómo se va a expresar? Si el compañero, como he dicho antes cuando me han preguntado, el compañero no está especializado en psicología porque no tiene ni idea, la mayoría de los juristas son un poco, en fin, que la parte no está muy desarrollada, cada vez menos. Entonces, él que ve a una mujer desbordada y unos expedientes de unos técnicos a los que sí se le presume honestidad, a los que se le presume, por supuesto, honestidad. Y entonces le da crédito al informe, más que a la señora. A la señora la escucha en lo que puede, pero ve que tiene pocas vías de intervención. Entonces el compañero casi me agradeció que yo le pidiera la venia para hacerme cargo de aquel asunto que él veía que aquello no había ni por dónde pillarlo. Y sobre todo para que perdonadme, para que me quites de encima la loca esta, ¿vale? Para que me quites de encima la loca esta que me pone la cabeza así y yo lo que quiero preguntar es lo que me hace falta para el juicio y este mujer me está contando su vida. Claro, él estaba desbordado también. Entonces yo me llevé el expediente y entonces me volví a reunir con ella, fui a su casa y le dije, no pasa nada, se han equivocado los técnicos. Yo creía que lógicamente los técnicos carecían de alguna información relevante y que de saberla iban a dar marcha atrás. Yo lo tenía clarísimo. Estos señores que están defendiendo el interés superior del menor es que les faltan datos. Pero cuando yo llegue y les cuente la realidad de esta familia, al revés, se van a esmerar muchísimo en ayudarla a ella y en ayudar a sus hijos. Entonces allí que me fui, como una novata, la primera vez que yo visitaba el servicio de protección de menores, con los técnicos, porque todavía los abogados tampoco, todavía, y estoy hablando del 2009, estamos en el 19. Si ahora van poco, imaginaos lo que iban antes, no iban nada. De hecho me dijeron, es que los abogados no vienen aquí, van a los juzgados. Bueno, ¿y por qué? Es que los abogados solamente llevamos pleitos, los abogados defendemos a las personas y las defenderemos donde estén afectados sus derechos o sus intereses. Puedo venir a hablar con vosotros, pero tú eres jurista. Querían que yo simplemente le hablase en términos legales y yo le estaba hablando en términos humanos. Entonces le dije, bueno, aparte de jurista, soy persona primero que nada. Jurista es que he estudiado Derecho y punto, pero no soy solo jurista, soy persona y por lo tanto tengo criterio y soy mujer y además soy madre. Entonces quiero decirte, tengo ideas de que en esta situación la ayuda para esta familia, dice, lo bueno es retirarle a los hijos, porque entonces es cuando se van a morir de pena la mamá, que está vulnerabilisima, y los hijos. Y le hice entrega de un informe que tenía ella muy bueno, del IML, el Instituto de Medicina Legal, que lo había tenido en el proceso de violencia de género, que era un informe muy riguroso, muy exhaustivo, y donde se describía cómo esta mujer tenía un estrés postraumático muy grave, producto de un maltrato vivido. Y cuando yo entrego eso, ellos no me lo quieren coger, no me querían coger ninguna de la documentación que yo les aportaba, no les interesaba la información. Y yo les decía, pero bueno, si seréis los primeros interesados, igual que yo quiero defender a los niños, porque mira, lo que me prima son los niños. El adulto me prima, pero cuando hay niños me prima el niño. Y si yo sé que esta mamá puede afectar a los niños, voy a estar de acuerdo contigo en que sean retirados. Pero si creo que no es lo mejor, vamos a comentarlo, ¿no? Podemos mirar esto y plantearnos alternativas a la retirada.
no había diálogo, no había apertura, no había receptividad ninguna, todo lo contrario. Llamaron al jurista, porque yo que hablase con el jurista. Llegó el jurista era compañero y amigo de mi adolescencia, de mi pandilla, vaya. Y entonces le dije, Antonio, esto, a ver, aquí, es que para el juzgado, ¿cómo va a ser esto? Y me dijo, recúrrelo todo, en el juzgado todo. Y le digo, ¿pero cómo que en el juzgado? Pero es que estos niños se lo llevan mañana. En el juzgado, tú sabes cómo funciona el juzgado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo pueda aportar estos papeles que los tengo aquí? Al juzgado, para que el juez los mira y me dijo, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Amparo, la resolución está dictada. Y tú, lo único que puedes hacer es oponerte a ella en la vía judicial. Y así me fui, bueno, pues muy triste, porque descubrí que esas personas que supuestamente estaban para proteger no tenían ningún interés en disponer de la información necesaria para proteger. Más bien, no querían que yo se la entregara. Entonces llamé a ella, le dije que no había podido hacer nada y lo que le ofrecí es apoyo, acompañamiento a esa situación tan dura, porque para mí esto también lo hace un abogado. Un abogado puede acompañar a alguien cuando se siente mal. Es que no sé por qué solamente tenemos que saber de leyes. Y le propuse ir a su casa al momento de la retirada, para estar con ellos. Porque además los niños, sobre todo el pequeño, tenía mucho vínculo conmigo de las poquitas ocasiones en las que nos habíamos visto. Y entonces cuando llegué hablé con los niños, hablé con ellos. No los manipulé. Yo no manipulé a los niños. Yo me interesé por los niños. ¿Qué sentían? ¿Cómo estaban? ¿Qué pensaban de esto de ir a un centro, de ir a un colegio, que iba a ser un tiempecito hasta que mamá se pusiera mejor, que tal vez se iban a sentir más tranquilos? Le hablé de todas las posibilidades para tranquilizarlos. Los niños no querían de ninguna de las maneras, sobre todo el pequeño, que además era un niño con mucho miedo, terrores nocturnos, dormía con su madre por todas las vivencias de su casa, y que lo apartaran de su madre para él era terror. Entonces yo, una vez cerciorada de que esos niños de verdad no querían irse, o sea, después de escuchar a los niños, que lo dice la ley, los niños tienen que ser escuchados, conocer sus sentimientos, sus deseos y sus necesidades. Eso es lo primero que hay que hacer. No considerarlo un objeto que yo decido sobre él lo que es más conveniente para él. ¿Y él qué piensa? ¿Qué piensa él? Después de hacer eso, que es obligado por ley, entonces le dije, pues si no queréis iros, pues no os vayáis. Entonces no venía la policía. No os vayáis. Hice lo que ahora se llama empoderar a los niños. Los niños descubrieron que podían decir que no. Ah, que nosotros podemos decir que no. Sí, tú tienes derecho a decir, no quiero irme. Díselo cuando vengan, díselo. Y si te dice vamos, dile. Dile que no, pero es que me van a reñir. Que te riñan, pero si tú no quieres ir, tienes que decirlo. Podían agarrarlo. Simplemente esto a un niño lo condiciona. Pero yo sabía que como yo estaba allí, no los iban a agarrar. Porque antes no los agarraba. Porque estaba yo allí. Vinieron los técnicos, entraron, le comunicaron a la madre la resolución ya más en forma. En la resolución aparecía que la mamá iba a ser inscrita en el registro del maltrato infantil. Porque cuando se dicta una resolución de desamparo, inscriben a los padres en un registro que existe del maltrato infantil y ya quedan inscritos como maltratadores. Grave, ¿verdad? Y le comunicaban el sitio donde iban a ir esos niños, que era la sierra. Esta mujer tenía una situación económica muy precaria, que su marido la había abandonado económicamente para perjudicarla más. Y no le decían, como yo les pregunté, bueno, pero ¿cuándo puede ir? Ya la avisaremos. Pero y las visitas ya se ven, ya se pondrán.
Bueno, pero ¿y cómo va a ir la mamá? Porque ella no tiene medios. Que se lo pida a la trabajadora social. ¿Pero cuándo? Es que usted sabe que todo esto va lento. Yo les estaba haciendo preguntas y ellos me respondían como podían. Pero yo cada respuesta que me daba cuenta que aquello estaba muy mal montado. A esa señora me la iban a dejar sin sus niños, sin un duro y sin poder ir a verlos. Y ahora póngase usted a pedir a la trabajadora social, que ya veremos cuándo le da tiempo a atenderla. Y mientras tanto los niños en el centro. Entonces, ella no la firmó, ella no se negó a firmar la resolución, no obstante se entendía notificada, se niega a firmar. Pero cuando empezaron a decirle a los niños, vámonos, los niños dijeron que no. El pequeño se metió debajo de la cama y se agarró a las patas de la cama así. Este era el hiperactivo. Y decía que él no se iba de allí, que no me voy, que yo estoy muy bien con mi madre, que no me voy, que a mí mi madre me quiere mucho, yo no me voy a ningún sitio. El técnico se tiró al suelo con el niño para convencerlo. Vente, que vas a estar muy bien, que te vas a tener la Wii, que te vas a tener la Xbox, era el tiempo de la Wii. Y él, que le encantaba, decía que no se iba. Entonces, claro, los técnicos estaban ciertamente contrariados. Solo con mi presencia. Yo no estaba haciendo nada, estaba acompañando a mi cliente, que era la mamá. Estaban contrariados. Como no pudieron hacer nada, porque el niño no salía de allí abajo y no podía arrastrar de él, porque esto es un maltrato. Eso es un maltrato. Se marcharon y me dijeron que mañana vendrían con la policía autonómica. Y yo les dije, bueno, pues ustedes procedan y hagan lo que crean que tienen que hacer, lógicamente. Y entonces en aquella ocasión me inventé una estrategia que me salió de la creatividad esa que te sale cuando estás en una situación muy apremiante, de estrés, de presión y tienes que buscar soluciones rápidas. Y entonces me llevé a los niños a un notario y tuve la suerte que el notario me recogió un acta de manifestaciones de los niños. En privado, yo no estaba presente. Yo le pedí al notario que se cerciorara de que los niños estaban hablando de manera libre, que le preguntara todo lo que él quisiera para asegurarse que no habían sido manipulados y que les recogiera por favor a esos niños un acta de manifestaciones expresando lo que había pasado en su casa el día anterior. Y el notario se sentó con ellos en el despacho, permaneció durante bastante tiempo y hizo un acta de manifestaciones de los niños en los que los niños relataban su historia, su versión de los hechos, cómo era su madre con ellos, por qué no querían irse, lo que habían vivido y lo que había pasado el día antes con los técnicos. Contaron hasta que el técnico se tiró al suelo, que lo quería convencer, lo recogieron todo. Yo remití ese acta directamente al Servicio de Protección de Menores y también le brindé de nuevo la oportunidad de sentarnos para hablar y estudiar otra forma de intervenir con esta familia, que fuese en su ayuda, pero no al cuello. Los técnicos se negaron, pero ese día no vinieron a por los niños, ni tampoco al siguiente. Al tercer día dictaron una resolución revocando el desamparo, por lo que yo me felicité mucho. Corría el año 2009, revocaron el desamparo y dijeron que dejaban a la familia en manos de salud mental. ¿Qué significa? Así, que me lavo las manos y no quiero saber más nada. A esta familia, yo he estado con ellos, bueno, son como mi familia, yo sigo teniendo contacto con ellos. Adrián, que era el niño, tiene ya 17 años, yo sigo en contacto con ellos. A esta familia nunca la han ayudado, ya nunca más, desde ningún servicio social. No le han prestado nunca ninguna ayuda, todas se las han negado. Y a mí me denunciaron en el Colegio de Abogados, el Servicio de Protección, por exceso en mis funciones. Por exceso. Porque me había pasado. A lo que yo contesté, diciendo que no me había pasado, sino que lo había hecho bien. Y que ellos no estaban acostumbrados y que tal vez por eso estaban contrariados. Pero que si yo me hubiese excedido, posiblemente me habrían denunciado en otra vía, no en el colegio. Y aquello se quedó así. Aquella primera experiencia en ese tiempo me abrió los ojos para ver que el Servicio de Protección de Menores no estaba actuando de manera adecuada, ni realmente se estaba preocupando por el interés de los niños. Desde entonces
han venido muchos otros asuntos y he ido viendo irregularidades cada vez mayores. He llevado expedientes sin que apareciera mi nombre, a través de un compañero, porque de alguna manera yo ya me había convertido en un elemento molesto para el servicio. Y si saben que soy yo, pero solo porque había ganado esa pequeña partida, vaya, que tampoco yo les había hecho nada, ni los había denunciado yo ni nada, pero sí era un elemento molesto. Entonces me protegí y empecé a ayudar a las familias sin que el Servicio de Protección de Menores lo supiera. Ya digo que he visto muchísimas irregularidades y cada vez veo más, y cada vez veo cómo afinan, cómo van afinando, cómo van perfilando. Por eso ya se llevan a los niños, por eso ya no notifican a las familias, porque entonces a las familias les da tiempo a accionar. ¿Y esto qué significa? Significa que de alguna manera tenemos que crear estrategias, de esta palabra que no me gusta nada, pero que es real, que son estrategias de combate. Porque según está ahora esto, estamos en una guerra. Según está esto, es una guerra. Y es una guerra, y en la guerra se manejan estrategias. Entonces, el procedimiento administrativo ya lo conocemos, legalmente hablando. Y lo que sucede con la familia lo conocemos también. Tenemos muchas experiencias de lo que pasa en esas sesiones, de las que no hay prueba, que no se graban, que son acusatorias, que son criminalizantes, que son juzgadores hacia la familia, que no se le dispensan herramientas de apoyo ni de ayuda, nunca jamás, nunca jamás, que ya ni siquiera se interviene con ellas, porque ya están tan desbordados con tantos expedientes de tantos niños, que ya ni siquiera se llega a intervenir con ellas. Entonces, lo ideal sería, y lo que me encantaría, yo no sé si aquí hay alguien de la administración, me da la impresión que no, pero si hay alguien, lo ideal sería hablar. Lo ideal sería dejarlo de guerra y hablar, porque lo realmente importante es el interés superior del niño. Eso es lo realmente importante. Y ese es el principio y el pilar y el centro de toda la normativa que rige la protección del menor. Y siendo ese el pilar fundamental, yo quiero pensar que ellos, a pesar de esas actuaciones que están haciendo, que yo desconozco por qué, aunque los motivos los podemos intuir, yo creo que ellos podrían, aún confío en que podrían, hablando, tocándoles un poco la conciencia, podrían retornar a lo que realmente son, que son técnicos de servicios sociales, que están trabajando por la familia, por la infancia y por la adolescencia, y que están trabajando por la protección de menores. Alguien me hace así alguien, ¿no? Como que hay dinero detrás. Bien. No lo sabemos. Se defiende te afecte o no te afecte, le afecte a un vecino o no le afecte nunca a nadie de tu entorno. La verdad es que todos los que hemos entrado aquí hemos llegado porque nos ha afectado de forma más directa o más indirecta, y cuando nos duele el alma por algo que nos ha ocurrido en nuestra vida, ya no nos podemos desprender de esto hasta que no se recupere la justicia en ello. Y por otro lado, como decía Lidia, antes se solventaba todo, antes de esta ley del menor y antes de que en los años 90 el intervencionismo del Estado decidiera que todo lo tiene que controlar. Se solventaba porque cuando una madre era muy joven y se había quedado embarazada con 17 años, si no eran los padres, eran los abuelos, y si no unos tíos, se ocupaban del niño hasta que la madre podía volver a tenerlo. Pero nadie decidía quién se tenía que ocupar, porque cuando llegamos a la edad adulta, todos somos capaces de decidir qué hacemos con nuestros problemas. Y son pocas las situaciones en las que antes tenían que intervenir los servicios sociales. Sin embargo, ahora parece que los servicios sociales lo tienen que copar todo, lo tienen que controlar todo y tienen que decidir por nosotros. Antes, como decía Lidia, cogía el guante el familiar que más podía ocuparse de ello en ese momento, pero nunca salía del seno de la familia, que es lo lógico. Hay numerosos convenios internacionales entre la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Humanos, que están suscritos por España y que se le olvidan al legislador. Y uno de los principios básicos de esos dos tratados internacionales hablan del derecho a que el niño crezca en su familia biológica, en su familia de origen.
El artículo 39 de nuestra Constitución protege a la familia en su conjunto, y protege a los hijos. Sin embargo, esos derechos, por lo que se ve, no le importaron al legislador del 96, y mucho menos al legislador que reformó en el 2007, y muchísimo menos al que reformó nuevamente en el 2015, cada vez con más perjuicios para la familia biológica y para los niños, porque el derecho a crecer en el seno de tu familia biológica no se está respetando. Y de hecho, ese derecho, que tiene una salvedad cuando no sea lo suficientemente adecuado para los intereses del niño, nunca se demuestra. No importa, cuando el niño sale de la familia biológica el día que lo declaran en desamparo, son muy pocos los casos que vuelven. Y lo que yo me pregunto es, en todos los casos en los que declaran el desamparo, ¿no hay posibilidad de retorno con la familia biológica? ¿No existe ese derecho a crecer en el seno de tu familia? ¿No existe el derecho a que tú crezcas con tu madre y tu padre, con tu familia, con tus abuelos, con tus tíos? No, la vinculación más estricta que tiene un niño con la madre que le ha llevado en su vientre es tan absoluta, y los 3 primeros años de vida del niño son tan sagrados. Permítanme decir esta palabra de sagrado porque es así, porque el niño es algo sagrado para nuestra sociedad. Y nos decían ahora mismo, Amparo, que efectivamente los niños están generándose ahora con estas actuaciones una sociedad destruida, pero no, lo triste es que destruyen solo a una parte de la sociedad, no destruyen a todos los niños de nuestra sociedad. Los niños de determinados estatus sociales que se encuentran protegidos, por decirlo de alguna forma, no están siendo destruidos, se están destruyendo por otros motivos, por la degradación que hay ahora mismo de los principios morales y por el afán económico y mercantilista que existe en todos. Pero es que además al resto de niños, a esos más de 40.000 niños tutelados que existen en España, les destruyen desde la administración en muchos casos, porque se les aleja. Y esos niños cuando crecen son adultos inmaduros, adultos insanos. No puede ser sano alguien que en el hospital, recién nacido, a los 3 días, cuando ni siquiera la madre ha tenido posibilidad de demostrar que es buena o mala madre, le han retirado a su hijo. Y sin embargo, en la declaración de desamparo de un niño con 72 horas de vida dice falta de habilidades parentales. Y nadie dice nada. Y cuando nuestro sistema legislativo permite que un técnico acuda al hospital y retire al niño, y la trabajadora social le diga a la mamá, al papá, a sus familiares, no se preocupen, pueden recurrir. Efectivamente, ahora les explicamos cómo es el procedimiento judicial. El procedimiento judicial hace que esa declaración de desamparo, una vez notificada, se recurre, se inicia una interposición de recurso contra ella, en la que lo único que decimos es nos oponemos a ella, que lo pueden hacer los padres, los familiares, sin la firma del abogado, y reclamamos el expediente, porque hasta ahora nadie ha visto el expediente. Resulta que la mamá no da a luz, su hijo tiene 48, 72 horas de vida, pero ya hay un expediente detrás. ¿Por qué? Porque tuvo otro hijo tutelado, pero nadie ha demostrado que ese nuevo niño que ha nacido, ni siquiera que el anterior, vaya a ser criado con deficiencias. Y si es criado con deficiencias, lo que debe hacer la administración es, como han comentado Ana María y Amparo, es ayudar a la familia, pero ayudar a la familia en su conjunto. Las familias, lo que hablamos en el artículo 39 de la Constitución, protege a la familia. La familia es la madre y sus hijos, la madre, el padre y sus hijos, la madre, el padre y sus hijos y toda la familia extensa que tengan. Y esa familia no es protegida. Nadie ha demostrado por qué esa madre a las 48 horas de dar a luz, con la sensación que tiene alguien que ha tenido un parto, que ha visto a su hijo la cara, y a los 48, 72 horas ha llegado el trabajador social. Y cuando le dice el trabajador social, no se preocupen, recúrranlo. Muy bien, interponemos la oposición. Se reclama el expediente porque hasta ahora nadie lo ha podido ver más que la propia administración que lo ha generado. Un expediente, como ha dicho Ana María, en muchos casos con ciertas deficiencias, con información no siempre suficientemente objetiva, en muchos casos tergiversada,
y un expediente que de hecho no conocemos. En el derecho penal lo básico es conocer del delito que te imputan. Aquí no importa lo que esté diciendo la administración de ti. Aquí la realidad es que te han declarado desamparo al niño y se lo han llevado. La realidad es que ese expediente administrativo, que lo va a reclamar el órgano judicial a la administración en el plazo de 20 días, nunca lo presenta en 20 días, lo vuelve a reclamar. Cuando lo presenta, a veces lo presenta no suficientemente completo, hay que volver a reclamar el expediente completo. La realidad es que la demanda se interpone como pronto a los 5 o 6 meses de haber sucedido el hecho. Y luego empieza la contestación a la demanda. El juicio, en el mejor de los casos, tarda 1 año. El año está separado ese niño de su familia, el primer año de vida. El año de vida en el que es fundamental que el niño sienta el olor, el cuerpo, la voz de su madre. Pero ¿cómo podemos...? Lo triste de todo esto es que nuestra administración, nuestra legislación lo permite. ¿Por qué? Porque la ley del menor remite al Código Civil y nos dice que la entidad pública competente es la que decide cuando un niño se encuentra en situación de desamparo, cuando hay imposibilidad de desarrollar adecuadamente las habilidades parentales. Esto es un término tan abstracto, tan genérico, que cabe todo. Y cuando el poder de interpretar este artículo del Código Civil se lo damos a un equipo, en el mejor de los casos un equipo interdisciplinar, aunque le arroguemos toda la competencia que pueda tener, que sean personas profesionales y, como dice Amparo, podamos considerar que tienen buena fe, que son buenos profesionales, incluso en ese caso no es suficiente que para las garantías de la familia, que sea un equipo interdisciplinar que no ha hablado con la familia, que no ha tenido la familia capacidad de defenderse, la que decida esto. Por eso, este proceso de administrativización no es inocente. Esto está sucediendo porque de esta forma se decide la declaración de desamparo con tanta facilidad que los técnicos de la administración, con esta legislación que tenemos actualmente, les permite no solo dictar, sino ejecutar de forma inminente. Ningún juez ha visto la declaración de desamparo, ningún juez ha visto la posición de la familia. No ha habido un juicio justo, no ha habido ninguna garantía de que se esté dictando con objetividad, con imparcialidad y con veracidad. Nuestro derecho, todos sabemos que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, que tenemos, que la Constitución declara que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Esto quiere decir que todos nos sometemos al imperio de la ley y que, como nos sometemos al imperio de la ley, debemos tener una defensa. El artículo 24 de nuestra Constitución defiende la tutela judicial efectiva, que dice que todos tenemos derecho a un juicio justo, a una defensa, a tener un abogado a nuestro lado. Las familias a las que se les declara el desamparo a sus hijos, que es lo más grave, lo más perverso y la más cruda realidad que le puede suceder a un padre y a una madre, este hecho tan grave, esta repercusión tan grave, se realiza sin ningún juicio previo justo. Se realiza con una declaración unilateral de la administración. Ningún juez lo ha visto y no lo verá hasta muchos meses después, 1 año después. Pero como la administración ha dictado esto y lo puede ejecutar, porque la ley se lo permite, la administración va con su declaración de desamparo al hospital, al colegio público, a cualquier lugar donde se encuentre el niño con sus padres. Cierto que si tiene que entrar en la vivienda, la ley le impone la orden judicial de entrada en la vivienda, porque también el principio de inviolabilidad del domicilio en la Constitución está presente y no podrían entrar a la vivienda si no tienen orden judicial, salvo que en el telefonillo, como hemos visto en algunos casos, le diga el sistema de protección, el técnico, el trabajador social que va allí: perdón, tenemos algo que notificarle, baje con los niños.
si tú lo haces en el descansillo de tu casa o en el portal, no estás violando el domicilio, no hay un quebrantamiento de la ley. Entonces, legislación. ¿Qué es lo que sucede desde el momento que lo ejecutan? Que se empieza a perder el vínculo. Y lo que han dicho Ana María Amparo. ¿Qué sucede cuando a un hijo le separas de su madre y de su padre durante meses, durante años? Y luego se le pregunta, no se le pregunta antes, como dice Amparo, el derecho del niño a ser oído existe. Pero habitualmente la actuación de la administración es, una vez ejecutada la declaración de desamparo y llevado al niño al centro de menores, después a una familia de acogida y pasados los 2 años a la preadopción, la guarda con fines de adopción. Después, si tiene el niño más de 8 años, porque ya han ido pasando con todo esto 4, 5, 6 años, si tiene más de 8 años es suficiente madurez, o si tiene más de 12 años necesariamente es oído. Pero en ese momento es oído un niño, como ha dicho Ana, un niño al que se le ha sometido a un verdadero calvario, a una tortura emocional. Un niño que no ha vivido una infancia, un niño que no está creciendo sano y un niño que va a ser un adulto con poca estabilidad emocional y que va a crear una sociedad en la que importa poco el dolor ajeno, porque cuando tú has sufrido tanto dolor y cuando te han hecho pasar tanto dolor, a veces te importa poco el dolor de los demás. Y esto es lo que está generando nuestra legislación. ¿Por qué? Porque cuando lo han separado de ti al niño, lo ven los padres 1 hora a la semana, en el mejor de los supuestos, 1 hora al mes cuando se van distanciando, y posteriormente se suspenden las visitas. Pero es que además esas visitas, en un porcentaje alto de casos, he visto que son supervisadas por una persona que en el punto de encuentro le dice a la madre: no le digas al niño todo lo que le quieres, no le digas que tú eres su madre, no le hagas fotos. No, pero ¿cómo tanto beso? ¿Pero cómo? ¿Cómo le puedes estar diciendo eso? Le haces daño al niño. Pero qué perverso es decirle a una madre que se le hace daño a su hijo cuando le estás dando besos y abrazos. Eso es tremendamente doloroso. Pero llega al culmen de la perversidad cuando el niño, pasados 5, 6, 7 años, y es preguntado, dice: estoy bien donde estoy, estoy bien, ya no sé dónde quiero ir, ya no sé cuánto quiero a los que eran mi padre y mi madre. Pero esa respuesta la ha conseguido una actuación inadecuada de la administración, por calificarla suavemente. Porque yo aquí estoy hablando de las actuaciones deficientes de la administración. No dudo, como dice Amparo, que les presupone buena fe, no dudo que algunos técnicos trabajen adecuadamente, pero es que es su trabajo. Igual que a un juez se le obliga a dictar sentencias justas, igual que a un psicólogo se le obliga a hacer dictámenes objetivos y en los que se refleje la verdadera psicología del paciente. Yo estoy hablando de todos esos casos que todos hemos visto, que son un porcentaje muy alto, en el que la declaración de desamparo fue una medida desproporcionada, en el que no se adecuó a lo que estaba sucediendo en esa familia. En muchas no sucede nada, en otras muchas lo que sucede es lo que nos pasa a todos, que tenemos altibajos en la vida y que a veces pasamos por temporadas buenas y por temporadas menos buenas. A veces lo que le sucede a las familias es que se divorcian o se separan, como pasa en todas las sociedades. A veces lo que sucede es que simplemente están pasando por una mala situación económica, porque están en el paro, porque la crisis de la construcción le llegó a todo el mundo y porque mucha gente vive con un sueldo de 800 euros, cosa que no se puede permitir, pero se vive. Entonces, si tienes 3 hijos y 800 euros, a lo mejor no da para ir a actividades extraescolares. Y los servicios sociales dicen que los niños reclaman actividades extraescolares y sus padres no les llevan. Y eso lo he visto en una declaración de desamparo, como un motivo más, aparte de, por supuesto, los motivos estereotipados: falta de habilidades parentales, incapacidad para conocer las necesidades de tus hijos, no se asegura que estén asumiendo los problemas de sus hijos, no se colabora con los servicios sociales. Estas mismas frases se repiten cuando una declaración de desamparo repite fórmulas estereotipadas y que algo está pasando.
es que algo está ocurriendo con este proceso de la administración. Y en pocas actuaciones de nuestro Poder Ejecutivo se está llegando a una intensidad y a un agravio tal como se llega en esta actuación del sistema de protección de menores. Por eso, yo desde aquí lo que clamaría es que la sociedad no diga algo habrá hecho esa familia, porque no es cierto, es que puede pasarnos a cualquiera, y de hecho nos está pasando a cualquiera. Y cuando alguien dice algo habrá hecho y no entra en la valoración de lo que le está sucediendo a esa familia afectada, es que no sufre con el dolor ajeno. Y a la sociedad hay que decirle que esto es un problema de los más graves que existen actualmente, de los más graves, y nadie sale a la calle a decirlo. Yo les explicaba antes en la radio, digo, los desahucios fueron horribles cuando alguien no podía pagar su hipoteca y le desahuciaban. Y se creó una plataforma de desahucios y la gente salía a la calle con toda la razón a defender que a esa familia no se la podía sacar de la casa porque no hubiera podido pagar su hipoteca y el banco le hubiera desahuciado. Y es verdad, nuestra casa nos ampara, nuestra casa nos libra de la intemperie, nuestra casa es mucho. ¿Pero qué es nuestro hijo? Mucho más. Nuestro hijo es la vida. Y cuando la vida te la quitan, te están haciendo morir cada día. Entonces, cuando algo tan grave, cuando un sistema ejecutivo y una administración está ejecutando una medida como esta, debería ser siempre, como mínimo, con un juicio justo, previo, suficientemente defendida la parte de la familia, en la que hay una indefensión bárbara. Se pisotean los derechos más básicos de la familia. Por eso esta legislación, aunque el diálogo sea algo maravilloso y aunque desde luego todos nos encantaría que vinieran aquí los técnicos y que habláramos con los técnicos de nuestras 17 comunidades, yo no lo veo posible. La única alternativa que podemos solicitar y rogar es un cambio de legislación urgente. Urgente, porque con esta ley en la mano el técnico va a poder seguir haciendo lo que está haciendo. Y en todas las profesiones hay personas de buena fe, personas competentes, pero en todas las profesiones también, cada uno de los profesionales tenemos nuestros propios prejuicios. Y como han indicado antes, se establece un tipo de familia que no sabemos por qué ni quién establece cómo tienen que ser las familias. Sí, ahora se habla de las libertades y sin embargo en este ámbito del servicio de menores hay muchísima menos libertad que hace 40 años, porque ahora se ha establecido un prototipo y si nosotros nos salimos de ese prototipo de familia que el sistema de protección de menores ha decidido que es el adecuado, por cualquier motivo, estamos en el punto de mira de esos servicios de protección de menores. Entonces, esos prejuicios no se pueden trasladar a algo tan grave como arrancar a un niño de los brazos de sus padres. Por eso, como prejuicios van a seguir existiendo en cada persona, por eso como va a seguir habiendo buenos y malas personas en este mundo, como va a seguir habiendo buenos y malos profesionales, no le podemos dejar a una administración que unilateralmente decida sobre nuestros hijos. Esta ley hay que modificarla. No digo que la administración de justicia, que un juez dicte con más objetividad, pero al menos dicta detrás de un juicio justo, de un juicio en el que ha podido oír a las dos partes, siempre que en ese juicio se valoren de forma equitativa y equilibrada los testimonios y los informes psicológicos que aporta la familia y que aporta la administración. Porque si nosotros caemos en lo que sucede en algunos casos ahora cuando se judicializa el problema, que es un principio de veracidad de la administración equívoco, porque el principio de veracidad de la administración solo puede alcanzar a lo que objetivamente está demostrado. Y en las declaraciones de desamparo, cuando se habla de falta de habilidades parentales o que no interiorizamos suficientemente las necesidades de nuestros hijos, son fórmulas abstractas
Y a eso no se le puede dar el principio de veracidad de la administración, porque eso no es objetivo. Entonces, el juez debe analizar con la misma credibilidad, con la misma objetividad, con la misma contundencia y con el mismo valor los informes y las declaraciones y toda la prueba que aporta la familia para negar que exista posibilidad de desamparo y la administración que afirma que existe declaración de desamparo. Habrá muchos problemas también en la judicialización, pero al menos hay un margen para actuar y la familia siempre tendrá la defensa de un profesional, porque la realidad es que el día que recibe la familia una declaración de desamparo, no tiene a nadie a su lado, no tiene ningún profesional. Y como decía Amparo, en el Colegio de Abogados de Cádiz se está intentando que se nombre abogado de oficio a las familias, pero verdaderamente no se está nombrando. Nadie tiene en la vía administrativa apoyo. Por tanto, se está en absoluta desigualdad de condiciones. Si llegáramos a la judicialización, como es necesaria la compañía de un abogado y de un procurador, al menos tendríamos una persona que nos puede defender a nuestro lado y al menos un juez habría visto un juicio justo. Que verdaderamente muchas personas creen que esta no es la solución, seguro que no lo es, pero propongamos otras, porque aquí se trata de ver cuál es nuestro panorama, ver cuál es el drama que está sucediendo en más de 40.000 familias en España y buscar soluciones. Efectivamente, como decía la ampariana, no estamos solos. El dolor más terrible, que es quitarte al hijo que has llevado en tus entrañas, se empiezan, como decía Amparo, a agudizar el ingenio y a pensar qué podemos hacer frente a esto. No podemos mantener esta situación de injusticia brutal, de las mayores que se están viviendo en España sin que la sociedad se levante contra ello. Yo pediría que los que están aquí, y que sé que muchas veces no les parecerá bien la judicialización, busquemos otras alternativas y que verdaderamente seamos conscientes, que los que estamos aquí lo somos, de que el recorrido que hace un niño desde que sale de su familia les turba y les convierte en una vida de pánico, que no la vivían, como decíamos antes, en la situación que originalmente generó, según la Administración, el desamparo. Por eso yo, ante la poca confianza en la buena fe, la poca confianza en el diálogo y cierta desesperanza, no lo voy a negar, porque esto lleva pasando 30 años y nadie en la sociedad no se ha levantado contra ello. Y el poder legislativo sigue igual, y los partidos políticos no han levantado su voz contra esta injusticia, y yo creo que cada vez lo sabe más gente que existe y sin embargo no se levanta contra ello, porque es más fácil callar, porque el silencio, cuando el dolor no te ha tocado a ti, hace cómplice, y efectivamente toda la gente que no se levanta contra este dolor y contra esta injusticia está siendo cómplice de esto que se está creando, pero el hecho es que no se levanta. Entonces algo tendremos que hacer los que estamos aquí. A mí sí me gustaría preguntarte... Te levantas, te caen años de cárcel. Y estás aquí. Aquí hay unos responsables para mí fundamentales. Aparte de que la ley pueda modificarse, está la mala praxis, la actuación absolutamente demencial, ilícita, que están teniendo los técnicos de los servicios sociales. O sea, es que son absolutamente... No hay forma de poder denunciar estas actuaciones, que es que ya no solamente que exceden al derecho natural o al respeto fundamental a las personas y a las familias y a los niños, sino que están incumpliendo su labor deontológica, su labor, sus competencias profesionales, haciendo daño ex professo. Lo están haciendo sabiendo que están haciendo daño. A mí no me puedo creer que haya técnicos que estén haciendo eso y no sean conscientes de que están haciendo daño. Otra cosa es que haya técnicos
que por su personalidad y su cobardía o incluso su pusilanimidad sean incapaces de moverse, pero que están haciendo daño. Un profesional que se dedica a la salud, que se dedica humanamente a apoyar y ayudar a personas y que permite que esté ocurriendo eso, que no avisan a las familias, que las tratan con desapego, que las tratan con Sí. y que les hacen daño. Y que modifican la ley a su favor, como ha dicho María. Y que modifican todo, pero es que no informan. O sea, si tú... Adapta la ley a Sí, claro, que también es malogrado. Es que simplemente quería hacer esto porque para mí es importante. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Me da mucha alegría de veros aquí. A muchos conozco, los conocemos. Y tenemos aquí dos activistas que están luchando y lo están pasando muy mal, como es Manuel Maldonado y como es Toni Franco. Bien, yo nunca suelo, llevo años y nunca suelo leer una chuleta. En todos los segmentos no he leído ninguna chuleta. Pero esta la voy a leer porque tengo aquí una compañera con mucho estudio, muy preparada, mucha carrera y quiero leer lo que verdaderamente he escrito y es mi pensar. Pues en el día de hoy la Asociación Nacional del Menor Gitano, que aunque pone gitano, los niños no tienen color. Los niños, son almas puras, son angelitos de Dios. Sean blancos, negros, morados o amarillos. Ya no estoy leyendo. Acudo a esta conferencia a poner sobre la mesa un debate público necesario para entender los motivos por los que en España la administración se está llevando niños mediante la elaboración de informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Los servicios sociales en proceso de tutela de menores, divorcio, violencia y violencia de género. La Asociación Nacional del Menor Gitano y otras muchas asociaciones de España, como puede ser Infancia Robada de Las Palmas de Mallorca, pero otras muchas más asociaciones, además de miles de ciudadanos afectados, llevan denunciando ante la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Superiores de las comunidades autónomas y de las Fiscalías Provinciales, y además denunciar a los equipos de investigación de menores, de la Guardia Civil, de los juzgados y por toda España, que en España existe una trama de elaboración de informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo, donde la administración está robando a los niños, apartándolos de sus familias, y que detrás de todo ello hay mucho dinero en juego. Billones. Asociaciones así como ciudadanos afectados llevan más de 5 años denunciando que además los técnicos que elaboran los informes falsos manipulados para robar a los niños lo hacen en muchos casos incumpliendo la ley, pues no están colegiados
y por lo tanto hacen los informes sin estar sometidos a las normas deontológicas. La Asociación Nacional del Menor Gitano y otras asociaciones y ciudadanos afectados han denunciado también ante los colegios de psicología de comunidades autónomas y todos los partidos políticos lo que está sucediendo. Y son conocedores absolutamente de todo, pero la clase política se calla, oculta a la sociedad esta realidad, pues detrás de la tutela de menores, los divorcios, violencia de género, existe un negocio de miles de millones. De miles de millones de euros que hay mucha gente viviendo del mismo a costa del dolor y sufrimiento de los menores y familias en un verdadero genocidio viviente cometido por el Estado español. En tercer lugar, después de más de 5 años denunciando toda esta realidad, la Fiscalía ni la Guardia Civil ni los juzgados han tomado carta en el asunto ni han hecho nada por solucionar la cuestión, salvo emitir resoluciones de archivo, que en algunos casos las hacen en 24 horas, lo que les impide realizar una investigación seria, lo que hace pensar que no hay interés en investigar estos hechos tan graves. Los abogados por todo el territorio nacional conocen todo lo que está sucediendo, porque lo están viviendo todos los días en sus procesos judiciales, pero ningún abogado se atreve a denunciar públicamente esta cuestión por temor a recibir represalias profesionales. En quinto lugar, los periodistas también conocen todo lo que está sucediendo, pero al igual que los abogados, callan y silencian en sus artículos por temor a recibir represalias profesionales. En séptimo lugar, el genocidio viviente de menores y familias en España, que tiene como base la elaboración de informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo de los servicios sociales. Se tiene conocimiento que tiene un punto de partida en el caso de Iván y Sara. Iván y Sara, de los hermanos de Sevilla, donde el Tribunal Constitucional ya reconoció el daño que se le hizo a estos dos menores y a su madre, con todos estos informes falsos donde colaboraron tanto la justicia y los psicólogos de la administración, y este daño se produjo por delitos cometidos contra los menores. Pero la justicia pretendió tapar la cuestión, indemnizando a las víctimas sin procesar ni condenar a ninguno de los condenados. Pero luego se han conocido más casos en España, donde la justicia pretende tapar estos delitos contra menores y familias basados en informes
falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Mediante la indemnización a los afectados, pero sin procesar ni condenar a los responsables de cometer los delitos. Esto significa que los cometen los delitos contra los menores y familias en la elaboración de dichos informes. Los delitos les salen gratis y encima pagamos los delitos los ciudadanos, nosotros. Cuando son los ciudadanos las víctimas de dichos delitos, es decir, los ciudadanos son víctimas y encima tienen que pagar a su verdugo. Más recursos. Los cuales siempre salen victoriosos, sin ser procesados ni condenados, y por ello después de más de 20 años, después de conocer que el primer caso fue en 1998 con Iván y Sara de los Hermanas, los que cometen los delitos contra menores y familias siguen cometiendo los mismos delitos, ya que se sienten protegidos por jueces, fiscales, guardia civil y policía. Y políticos. Sí, señor. Son los primeros. La PNL, que la hagan. Y los colegios profesionales de psicología, de trabajo social, médicos, además de las inspecciones de educación, quienes lo saben todo, pero no hacen nada, ya que detrás hay un verdadero negocio con menores y familias del que viven muchas personas. En octavo lugar, aquellos jueces fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, periodistas, políticos, afectados, privados y algunas asociaciones que han denunciado estos hechos, ya sea públicamente o privativamente. Ante la Fiscalía, la Guardia Civil y la Policía han recibido represalias del Estado español buscando procesamientos y condena de los denunciantes de esta corrupción, de informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Y todo ello se ha realizado al realizar una investigación seria de lo que estas personas denunciaban. Represalia realizada para callar la boca de las personas que se han dignado a denunciar. Que tenían que ser protegidos. Toda esta realidad, animo a las asociaciones y el resto de personas a denunciar públicamente esta realidad y establecer un debate público a todos los niveles de la sociedad española para evitar que sigan produciéndose este genocidio viviente que se está haciendo con la elaboración de informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo de los servicios sociales para alimentar un negocio de tráfico de menores y familias en España. Negocio que es mayor que el negocio del ladrillo. Pero el negocio del ladrillo ya salió a la luz públicamente. Pero aún está por salir a la luz pública
el negocio de los servicios sociales. Animo a todo el mundo a que exija públicamente a las instituciones que hagan una investigación seria y profunda de todo y se depuren responsabilidades administrativas, civiles y penales de todo tipo para los responsables de elaborar los informes y de colaborar con ellos silenciando esta realidad a pesar de saberlo. Poco más tengo que decir, añadir salvo invitar a todos los presentes a este acto, a comenzar en el día de hoy, en esta sala, un debate público en base a todo lo expuesto y que desde aquí se extienda a otros debates y que los presentes los trasladen al resto de la sociedad, porque está en juego la seguridad, integridad de los menores y familias, y así como del Estado español, ya que si se destruye a los menores, se destruye la base del Estado y hay que acabar de una vez por todas con este genocidio viviente. Agradezco enormemente a aquellas que hayan asistido hoy a este evento y me hayan escuchado. Pero insisto, poco más puedo decir, salvo que hay que conseguir también la unión de todas las asociaciones de lucha en materia de tutela de menores, divorcio y violencia de género, para continuar esta línea ya que no se puede plantear cambio de leyes, ¿no?, o derogación de las leyes o creación de nuevas leyes en la materia hasta que no se depuren responsabilidades de todo tipo. Los responsables que están elaborando los informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo, y los que lo están protegiendo a sabiendas ya que si antes no se investiga esta cuestión a fondo y se depuran responsabilidades, toda la ley que se haga, modifique o anule será igualmente torcida, con los mismos informes falsos que estas personas elaboran, que se sienten protegidas por un sistema que mueve miles de millones de euros. Buenas tardes. Vosotras contestáis si queréis a la... Yo iba a decirle que tiene razón, se aprovechan de la debilidad y evidentemente esa vulnerabilidad que tienen las madres para poder abusar desde su posición de poder y autoridad y conseguir que se sometan, ¿no? Si las madres aprenden también a posicionarse respecto a ellos, ayudaría por lo menos a que cambiaran. Yo creo que es muy importante que las madres de alguna manera educar, orientar, ayudar a que esas madres adopten una actitud. Yo no te aviso la gente. Porque el técnico que está delante de ella está adoctrinado. Y es verdad que tiene unas consignas que utiliza contra ella, pero es persona y tiene miedo. Y sinceramente creo que también hay que saber utilizar ese tipo de posiciones. No digo que vaya a hacer nada contra él, digo que se posicione igual que él está utilizando, o ella está utilizando una actitud de despotismo contra la madre. La madre tiene que posicionarse y no permitir que se aprovechen de esa situación. Verdaderamente, porque hace 8 días yo estuve en un congreso de víctimas de violencia de género y había muchas madres que no habían visto que a sus hijos se les hubiera retirado por este motivo y no me creían cuando yo les decía, no me creían ellas
ni otros técnicos y abogados que había allí, cuando yo les explicaba que a veces el motivo de la declaración de desamparo es haber sido víctima de violencia de género. Esto ya es rizar el rizo, esto ya es cuando una víctima de violencia de género además se ve sometida por la administración a que eso sea un estigma para retirarte a tu hijo. Ya en ese momento es cuando piensas que este sistema no puede seguir como está, ni estar en manos de quien está, porque es terrible. Y cuando en vuestro caso, encima, el maltratador ya se había ido hace 4 años y el conflicto lo tenían entre hermanos, es evidente... El maltratador desde el 2012 que se fue. No entremos en debate. Quiero decir que está claro que ahí la intervención era, como decíamos antes, con la familia en su conjunto, haber hecho que la relación entre hermanos fuera mejor o que el vínculo filial... Pues da más beneficio. Así te lo digo. Tu hija es una persona con una discapacidad, eso le genera más ingresos a la administración y por lo tanto han elegido a tu hija para tutelar. Pero sí hay, en cambio, en los desamparos, la aportación de indicios, porque no hablan de pruebas, hablan solo de indicios. Eso sí se acepta. No, hablan de indicadores. Yo he oído la palabra indicios dentro del juicio. Pero la presunción de inocencia ya vemos que aquí, como estamos en un proceso administrativo, no judicial, nosotros no la aplicamos y, como dice María Luisa, estamos en un procedimiento civil, no penal, no se aplica realmente más que lo que dice la ley, que la entidad pública competente tiene capacidad para dictar una declaración de desamparo cuando considera que no se están cumpliendo debidamente los deberes que tienen los progenitores respecto a sus hijos. Mira, en Sevilla hicimos una concentración en el edificio de Asuntos Sociales y era a las 11 de la mañana de un día y la delegación de menores llamó a las madres de los niños tutelados en Sevilla para que no fueran y asistieran a esa concentración. Las madres están amenazadas. Ahora entiendo por qué Lidia ha dicho lo que ha dicho. Ella lo ha dicho a 200 madres y somos lo que somos aquí. Pues ahora ya tenemos la respuesta. Siempre. Porque están asustadas al ver. Siempre pasa. Yo he dejado ya a la muerte. de hacer concentraciones. Yo he dejado ya de hacer concentraciones y manifestaciones porque los afectados no acuden, no vienen los afectados. Manifestaciones donde habíamos 100 personas, 40 personas, pero si hay 50.000 niños tutelados, ¿Dónde están los demás? ¿dónde están los padres? Están perdidos. Ahí voy yo. Ese es el problema. Entonces los activistas estamos cansados de trabajar, de luchar, de gastarnos los dineros de nuestro bolsillo. Comunicación en España están comprados y no lo dejan ejercer su profesión como tú la estás haciendo.